Entonces, vamos a ver ahora para qué nos sirven los límites cuando nosotros tenemos una función de dos o más variables. Ajá, lo que posteriormente va a ser la derivada, como lo vimos en el ejemplo anterior. Bien, entonces te voy a poner aquí del cálculo diferencial, cómo era la regla de los cuatro pasos. No se alcanza a ver bien, a ver. Cálculo diferencial. ¿Cómo era la regla de los cuatro pasos? Muy bien. Te decía, si y era una función de x, entonces el primer paso te decía, primero, incrementar ambas variables. Incrementar ambas variables. Y entonces te decía yo a ti, muy bien, entonces escribes y más delta y es igual a la función de x más delta x. Segundo paso, te decía, restar la función original. Entonces tú me decías, a y más delta y le resto la función original y al f de x más delta x le resto la función original. Y entonces te quedaba algo así. Delta y es igual a una función que tiene x incrementada menos la función de x, ¿verdad? Conste que aquí yo no podía hacer ninguna resta, no podía separar, ya que te decía, la función debería estar incrementada y luego la función debería estar restada, la original. Tercer paso, dice dividir entre el incremento de la variable independiente. Para eso ya te había dicho yo que la variable dependiente era y, ya que y dependía de los valores que tú le debías a x. Y entonces x es la variable independiente. Por lo tanto, si dice dividir entre el incremento de la variable independiente, pues sería dividir entre delta x. Y entonces te quedaría delta y sobre delta x es igual la función de x más delta x menos la función original sobre delta x. Cuando tú me calculabas el cuarto paso, que era el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. O sea, ahí es cuando encontrabas la derivada de y respecto de x, será el cálculo del límite cuando delta x tendía a 0 de este cociente que me acababas de indicar. Y ahí es donde hacías toda tu álgebra posible. Y eso te llevaba entonces a la derivada. Para eso me servían los límites, ¿verdad? Efectivamente. Y trabajabas un poquito en el álgebra. Ahora vamos a ver cómo aplico eso en el cálculo vectorial. Y en el cálculo vectorial te dice así, ¿verdad? Cálculo vectorial. Te dice ahora, si z es una función que tienes de x y y, de dos variables, entonces hay dos variables independientes y una variable dependiente, como ya lo vimos en los videos previos. Entonces te dice a ti, lo que vas a hacer ahora va a ser que tú me vas a decir, voy a calcular el límite y tengo que usar los mismos cuatro pasos, muchachos. Incremento de la variable independiente. Ajá, los mismos cuatro pasos. Pero entonces para usar los mismos cuatro pasos te decía, incrementar ambas variables. El problema que tú dices aquí, maestro, es que no veo ambas variables. Veo una, dos, tres variables. Entonces tengo que hacer un truco, ¿verdad? De tal forma que yo pueda utilizar los mismos cuatro pasos.
ese truco será el siguiente. Primeramente, si yo hago que en mi mente y sea un valor constante, no se te olvide, y es un valor constante, entonces así ya tú nada más tienes dos variables. ¿Cuáles serían? La z y ¿quién más? La x, porque la y es constante. No que la vaya a desaparecer, va a estar ahí en todo el proceso. Sin embargo, lo que voy a hacer es irla arrastrando en el proceso, ¿verdad? Pero las únicas variables serían z y la x. Ahora, si estoy diciendo que y es una constante, si está por ahí solita la y yo quiero derivar, pues la derivada de y será 0, porque yo estoy definiendo que y es igual a una constante. Bien, tomando en cuenta eso, ahora sí me voy al primer paso. ¿Qué me decía el primer paso? Incrementar ambas variables. Entonces quedaría z más delta z es igual a la función de x más delta x, y. ¿Te fijas? Solo incrementé la z y la x como variable independiente y la z como variable dependiente. La y, como yo dije que es constante, no va a poder cambiar, por lo tanto no va a poder incrementarse. Segundo paso. El segundo paso te decía, restar la función original. O sea, a z más delta z le restas la función original. Y a f de x más delta x, y le restas la función original. ¿Verdad? Ahí está. Por lo tanto, cancelo las z y solo me queda la delta z, que es igual a f de x más delta x, y menos f de x, y. Muy bien, vamos bien. Tercer paso te dice dividir todo entre el incremento de la variable independiente. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál de estas dos es la variable independiente? Y tú me contestas, z depende de lo demás, depende de lo que yo le valga a los demás. Por lo tanto, entonces la única variable independiente que sobra aquí es la x, ya que la y sigue siendo una ¿qué? Constante. Entonces me dice divide entre el incremento de la variable independiente. Entonces te queda f de x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x. Y después el cuarto paso te dice, cuando tú calculas el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, se encuentra la derivada. Y puedo yo llamarle aquí la derivada de z con respecto de x. Sin embargo, acá no había más que dos variables. Para que hubiera aquí dos variables, yo hice ese artificio de decir que y sea una constante. Entonces, en realidad, no nada más había dos variables. Por eso aquí ya no voy a poder llamarlo a esto una derivada ordinaria. Ordinaria porque solo había y y x. Pero aquí como hay z, y x, voy a llamarla una derivada parcial, que es una misma de estilizada, como un 6 pero al revés. Entonces me dice la misma derivada parcial, o sea, fue en parte con respecto de x. Y digo en parte porque la y la tomé como constante. Entonces me dice la derivada parcial de z respecto de x sería igual a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función que tú tuviste de x más delta x, y menos la función original dividido entre delta x. Y así es como voy a obtener una derivada parcial. Los mismos cuatro pasos, solamente que estoy iniciando tomando allí como constante. Y ya lo hicimos hace un momento. Ya lo hicimos desde cálculo diferencial cuando teníamos ese volumen que estaba en función de R y H. Y tú derivabas respecto a R o respecto a H, lo que yo te pidiera o lo que el problema de razón de cambio te indicara, ¿verdad?
Pero entonces tú decías, ah, bueno, una de las dos tendrías que tomarla como constante. Pero no por eso la desaparezco. Más bien se va arrastrando en el proceso, se va arrastrando en el proceso, y hasta el último, mediante el álgebra, es donde voy a poder identificar cuál es la derivada en sí. Mediante el álgebra y el cálculo de límite, cuando factorices esta delta x, llegarás a tu resultado. Vamos a escribir esto mismo, pero ahora para una derivada parcial respecto de y. ¿Ok? Permítanme. Regresamos. Ahora, dice ahí rápidamente. Ajá. Si la z es una función de x, y. Fíjate cómo le voy a hacer ahora. Ahora, ya hace un momento hicimos que la y fuera constante. Para que existan otra vez dos variables nada más, una dependiente y una independiente, ahora voy a proponer en mi mente que x sea una constante. Repito, no estoy diciendo que la x valga 0, sino que sea constante. Y al ser constante, ya no es variable. Al no ser variable, no la podré incrementar. Y si x es constante, entonces ahora sí puedo volver a tomar estos 4 pasos. Fíjate, primer paso, incrementar ambas variables. Entonces las dos únicas variables que va a haber, si x es constante, solamente van a ser la z y la y. Muy bien, entonces la z y la y. Incrementamos ambas. Primer paso, incrementar ambas. Z más delta z es igual función de x, la dejo igual ya que es constante, y solo incremento a y más delta y. ¿Vale? Ahora entonces, lo que voy a hacer sería el segundo paso. Restar la función original. O sea, a z más delta z le resto la función original, que era la z, y a la función de x, y más delta y le resto la función original. ¿Qué te queda de resultado? Solo puedo cancelar esto y me quedaría que delta z es función de x, y más delta y menos la función de x, y. Ahora bien, te dice el tercer paso, dividir entre el incremento de la variable independiente. Solo hay dos variables, z y y. Z es la dependiente y y seguiría siendo la independiente. Entonces me dice, todo esto, en el paso 3, divídelo entre el incremento de la variable independiente, o sea, entre delta y. Por lo tanto, me quedaría la función de x, y más delta y menos la función de x, y dividido entre delta y. Y con eso ya estoy generando la división entre todo eso, entre el incremento de la variable independiente. El cuarto paso te dice, para que tú encuentres una derivada, vas a calcular el límite cuando ese incremento de la variable independiente tiende a 0. Y entonces aquí encontraríamos otra vez una derivada, pero ya no sería otra vez una derivada ordinaria. Ordinaria porque solo había x y y. Sin embargo, aquí había x, y y z. Yo decidí escribir a x como constante para poder trabajar estos 4 pasos. Y entonces encontraremos una derivada parcial, dice aquí, de la z respecto de y. Repito, esta es una d estilizada o un 6 al revés, como quieras ponerlo. Derivada, una d de derivada. Y sería el cálculo del límite cuando la función de x, y más delta y menos la función de x, y sobre delta y cuando delta y tiende a 0. Y esto para nosotros sería la derivada parcial. Escríbele también, y al anterior lo escribes en tu cuaderno, derivada parcial de z respecto de y. Y en la anterior sería la derivada parcial de z, pero respecto de
derivada respecto de x, la y la tengo que tomar como constante. Y si voy a derivar parcialmente respecto de y, la x fuera constante. Piensa tú, ¿cómo sería derivar una función de 4 variables? O 3 variables independientes y una dependiente. O sea, derivar una w. Si voy a derivar a w respecto de x, pero w es una función que tiene revueltas x, y z, y debo aplicar los mismos pasos para que sea lo que ya aprendiste en cálculo diferencial, entonces, para empezar tendríamos que definir a dos de ellas, a dos de esas variables independientes como constantes. Entonces, repito, si w es una función de x, y y z, empezaríamos diciendo que y y z sean constantes, para que solo existan las variables w y x, y pueda sacar la derivada de w respecto de x, obviamente cuando delta x tuviera que tender a 0. Si después yo te pido a ti, ahora, cuando w es una función de x, y y z, pero yo propongo que x sea constante y z sea constante, entonces solo existirían las variables w y y. Y entonces podrías derivarme parcialmente a w respecto de y, siempre y cuando seas el límite de la función incrementada en el original sobre delta y, cuando delta y tiende a 0. Y así sucesivamente. O sea que yo voy a poder hacer derivadas de cualquier función con respecto a cualquier variable, siempre y cuando todas las otras variables se hagan constantes. Ese es el chiste de la derivación parcial y para eso nos sirvieron los límites. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Está ahí del lado derecho el primer ejemplo. Dice, sea z igual 3x cuadrada menos 4xy más 5y cuadrada. Dices tú, bueno, vamos a ver. Sé que eso me genera una gráfica tridimensional, sin embargo ahorita no me interesa. Lo que tengo que hacer es aplicarle regla de los 4 pasos. Voy a aplicar la regla de los 4 pasos y con eso voy a conseguir al final calcular una derivada. ¿Sale? Vamos a ver. Paso número 1. Me dice incrementar ambas variables. Entonces yo te pregunto a ti. Aquí todavía se observan 1, 2, 3 variables. Entonces debo definir primero a quién voy a hacer constante. Entonces me dices tú, muy bien, si y fuera constante, ya en tu mente enferma, ya estás poniéndome ahí quién es constante, la y. Y me dice entonces, primer paso, incrementar ambas variables. Si y es constante, solamente la z y la x son variables. Entonces voy a poner z más delta z es igual 3 veces, y aquí me dice un x más delta x al cuadrado, menos 4 veces x más delta x por y, más 5y cuadrada. Conste que el 5y cuadrada y el y lo dejé igual. Ahí está el primer paso. Entonces me dice simplemente, ¿verdad?, que quedaría z más delta z es igual a 3, ya sabes que el cuadrado del primero más el doble producto, 3 por 2 nos da 6x por delta x, más el cuadrado del segundo, 3 veces delta x al cuadrado, menos 4 por x por y, menos 4 por x por delta x, más 4x por delta x por, aquí nada más fue, sí, ¿verdad?, 4xy, y el otro menos 4 delta xy, 4 delta xy, verifica por favor, y al último escribimos el más 5y cuadrado. Muy bien, ya dijiste, un binomio al cuadrado te genera 1, 2, 3 términos, cada uno multiplicado por 3, el otro era el doble y ya nos salió. En este menos 4x por y y menos 4 delta x por y. Ahí estamos. Y luego el 5y cuadrada. Primer paso. Segundo paso, te decía restar la función original. O sea,
z más delta z le resta la función original. Y al 3x cuadrada más 6x delta x más 3 delta x al cuadrado menos 4xy menos 4y por delta x más 5y cuadrada, le vas a restar lo original. O sea, le voy a restar el 3x cuadrada, le voy a restar el menos, por lo tanto se hace más 4xy, y le voy a restar con más menos 5y cuadrada. Ahí está. Dime tú qué se puede cancelar hasta aquí. Y observamos que se cancelan las z, el 3x cuadrada se cancela con el menos 3x cuadrada, el menos 4xy se cancela con el más 4xy, y el más 5y cuadrada se cancela con el menos 5y cuadrada. ¿Qué te queda únicamente? Delta z es igual a 6x por delta x más 3 veces delta x al cuadrado menos 4y por delta x, y nada más. Te quedó eso, lo demás pues ya lo cancelamos, ya que eran términos semejantes. Eso nos quedó 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Tercer paso, te dice, divide todo eso entre el incremento de la variable independiente. O sea, divides entre delta x, delta z entre delta x sería igual a 6 veces x por delta x más 3 veces delta x al cuadrado menos 4y por delta x, todo sobre delta x. Le aplicas el algebrita ahí y me dices, pues sí, eso sí me lo enseñaron en álgebra. Delta x que multiplica a 6x más 3 veces delta x menos 4 veces y. Y eso va a estar dividido entre delta x. Recuerden, delta x por 6x, 6x delta x. 3 delta x por delta x, 3 delta x cuadrada. Menos 4y por delta x, menos 4y delta x. Y algebraicamente podemos cancelar. Solamente entonces te queda que delta z entre delta x es igual a 6x más 3 veces delta x menos 4y. Ya estamos por terminar. Para calcular la derivada parcial de z respecto de x, sería simplemente calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que me acabas de obtener, 6x más 3 delta x menos 4y. Y si delta x vale 0, entonces lo demás lo dejo escrito igual, más 3 veces 0 menos 4y. Y 3 por 0, pues nos da 0. Por lo tanto, tu resultado sería 6x menos 4y. Y esa sería tu derivada. Vamos a ver si lo hicimos bien. ¿Sale? Ahí están los pasos. Si gustas, tú le vas poniendo pausa para conforme vas copiando tu ejercicio. Y pues lo vas verificando para que no haya errores de signo y llegas al resultado. Ahora te pregunto, ¿cómo sé que estoy bien? Y la respuesta está ahí en tu función. Fíjate, ¿tienes esta función original? De donde yo te digo a ti, quiero derivar a la z solamente respecto de la x. Entonces la y es constante. Dime si la y es constante. Primer término, 3x cuadrada. ¿Cuál es la derivada que tú sabes con respecto a x de 3x cuadrada? Derivada de 3x cuadrada, y tú me dices, 6x. Ahí está el 6x. Siguiente término, muchachos, ahí está, con un negativo, y te dice, quiero derivar ese término con respecto de la x. No se te olvide que la y es una constante. Podrías sacar el menos 4 y la y como constante, y solo te quedaría la derivada de la x. ¿Cuál es la derivada de la x? Ese es 1. Entonces sería 1 que multiplica a menos 4y. Por lo tanto nos da menos 4y. Y el último término, chicos, aquí está el último término tapando a los demás, 5y cuadrada. Pero acabas de decirme que la y es una constante. Entonces aquí hay puras constantes, aquí está una constante al cuadrado, como pi cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de una constante cualquiera?
servido, vas a tener que trabajar la regla de los 4 pasos como la hiciste en cálculo diferencial para llegar a conocer lo que sería la derivada parcial de z respecto de x. Por último, vamos a hacer el día de hoy lo que sería la derivada parcial de z, pero respecto de y. Entonces voy a aplicarle otra vez la regla de los 4 pasos, pero voy a comenzar diciendo si la x fuera constante. Entonces en tu mente ya sabes que la x es constante. Aquí está una constante, aquí está la constante, y solo la y y la z serán variables. Entonces el primer paso te decía, incrementa ambas variables. Z más delta z es igual a 3x cuadrada, la dejo escrita igual ya que es una constante, menos 4x que es constante, y solo pongo y más delta y, más 5 veces y más delta y al cuadrado. O sea, z más delta z es igual 3x cuadrada menos 4x por y menos 4xy menos 4x por delta y más 5 veces el cuadrado del primero más 5 veces el doble producto del primero por el segundo más 5 veces el segundo al cuadrado. Ahí está. Segundo paso te decía, resta la función original. Z más delta z menos z es igual a 3x cuadrada menos 4xy menos 4x delta y más 5y cuadrada más 10y delta y más 5 delta y al cuadrado menos el resto de la función original. 3x cuadrada menos, con menos me da más, 4xy menos, con más me da menos 5y cuadrada. Te pregunto, ¿quién se cancela? Z. ¿Cuál otra se cancela, chavos? Dices tú, el 3x cuadrada con el menos 3x cuadrada, el menos 4xy con el más 4xy y el 5y cuadrada con el menos 5y cuadrada. Quedando entonces únicamente delta z es igual a menos 4x delta y, luego más 10y delta y, luego más 5 por delta y al cuadrado. Eso es lo único que te quedó. Después te dice el paso 3, divide entre el incremento de la variable independiente. Ahora la variable independiente, como x fue constante, pues será la y. Y entonces te dice, obtén delta z entre delta y divídete todo lo demás. Más 10y por delta y más 5 por delta y al cuadrado, divide entre delta y. Ya desde aquí podrías hacer la factorización, ¿verdad? ¿O no? Y me dice delta z entre delta y sería igual. Factorizando un delta y, te quedó delta y por menos 4x más 10y, más 5 veces delta y, ya que delta y por delta y nos dio delta y al cuadrado. Y todo eso entre delta y, de tal forma que sí voy a poder cancelar y solo te va a quedar menos 4x más 10y más 5 delta y. ¿Qué es lo que vas a hacer al final? Y al final nada más te va a decir, pues ahora ya nada más lo que tienes que hacerme, el cuarto paso, para encontrar la derivada parcial de z respecto de y, sería calcular el límite cuando delta y tiende a 0 de lo que te salió, del menos 4x más 10y más 5 delta y. O sea, menos 4x lo dejo igual, ya que no hay delta y, más 10 veces y lo dejo igual, pero solamente el 5 lo multiplico por delta y, pero delta y valía 0. Y 5 por 0 nos da 0, de tal forma que tu resultado sería menos 4x más 10y. ¿Cómo sé que estamos bien? Pues porque a fin de cuentas, tú lo que hiciste fue los 4 pasos, pero manejaste a x como constante
y la y fue la única que incrementaste y al final delta y fue el que dividió a todo. Ahora, voy a verificar que esté bien. Me voy a regresar desde el principio, aquí está el principio, y te pido, si tú ya estás pensando que la x es constante, entonces la x es constante. Si te cuesta trabajo, podrías cambiar mentalmente la x por una a, ¿sale? Y ahora sí te pregunto, ¿cuál es la derivada de la z respecto de la y? O sea, cuando la x es constante. Y aquí estaría un término con una constante al cuadrada. La derivada de una constante solita siempre es 0, por eso ya no hay nada. Después el siguiente término, puedo sacar a la x como constante, ya que así lo es, menos 4 por x. ¿Y cuál sería la derivada de lo que sobra? La derivada de la y es 1, de tal forma que menos 4x por 1 te da menos 4x. Por último, ¿cuál sería la derivada de 5y cuadrada? Podría sacar el 5 como constante. ¿Y cuál sería la derivada de y cuadrada? Y tú me dices la derivada de y cuadrada